Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Garantías del derecho de alimentación en los procesos de ejecución, que hace parte del cuarto ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. La Constitución Política de 1991 dispone que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de carácter fundamental y entre ellos enuncia el derecho a la alimentación equilibrada. Para su protección, el ordenamiento jurídico colombiano contempla el proceso ejecutivo de alimentos, el cual, si bien está encaminado a proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como de mayores de edad en condiciones especiales de vulnerabilidad, en ocasiones se ve afectado por dinámicas dilatorias que son propias de las actuaciones administrativas y judiciales. Por ello es necesario conocer las dificultades que aquejan este tipo de proceso, así como la forma adecuada de enfrentarlas y solucionarlas para asegurar el buen ejercicio de la alimentación. La conferencia del día de hoy tiene como propósito reflexionar sobre varios aspectos complejos del proceso ejecutivo de alimentos, como los problemas que pueden presentar el título ejecutivo, las medidas cautelares previas y procesales y la liquidación del crédito. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Mauricio Rúa Marín, abogado, magíster en políticas públicas de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado. Actualmente, el doctor Mauricio se desempeña como docente asesor del área de familia del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Tan pronto termine su exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación, las inquietudes técnicas que puedan surgir sobre registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Mauricio Rúa Marín, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo desde la ciudad de Medellín. Agradezco inmensamente a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la invitación a participar en este ciclo de capacitación. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia, entre los cuales sabemos que se encuentran abogados, estudiantes de Derecho y funcionarios administrativos. Espero ser de utilidad para ampliar sus conocimientos o refrescar alguna información en esos temas de los procesos ejecutivos de alimentos. Voy a compartir con ustedes esta conferencia relativa a las garantías del derecho a la alimentación en los procesos de ejecución. Bueno, en la presentación de la doctora Mónica, muy generosa, y recuerdo también que hago parte del área de Derecho de Familia de la Universidad de Antioquia. Un saludo a todos los compañeros del área. Vamos a empezar esta conferencia hablando de un contexto. Intentaré ser breve en estas argumentaciones porque sé que el tiempo es corto. En Colombia tenemos mecanismos para lograr el pago de lo que son las cuotas alimentarias o obligaciones alimentarias de los niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores. ¿Sí? Sin embargo, digamos que estas políticas o las leyes que tenemos en la actualidad tienen una connotación un poco limitada. Tenemos leyes como la 1098, como la 2055 recién expedida, tenemos nuestro Código General del Proceso con un capítulo especial en lo que se refiere a alimentos y unas consideraciones especiales en lo que se refiere a la ejecución de cuotas alimentarias. Sin embargo, estas normas no contemplan una política pública en sí que nos permita garantizar este pago de los alimentos, que digamos también es una deuda. Además, la producción normativa
en Colombia es lenta, digamos en contraste con lo que es la producción jurisprudencial o el cambio de las líneas o el cambio del derecho o la evolución del derecho a través de las líneas jurisprudenciales. Miren este ejemplo que les traigo acá con el REDAM, que ahorita vamos a hablar un poquito de este registro de deudores alimentarios morosos y cómo se ha dado, digamos, en países de la región. Pues en Argentina tenemos que estaba desde 1999, una norma similar a la que tenemos hoy en Colombia, que fue sancionada hace 15 o 20 días. En Uruguay de 2006, en Perú desde 2007 y en Colombia pues estamos desde 2021, un proyecto de ley que fue radicado en el año 2018. Entonces miren que esta producción normativa, nuestro sistema legislativo es un poco lento. Obviamente tenemos por otro lado el sistema judicial, digamos en las sentencias emitidas por las altas cortes, genera cambios considerables en lo que es el entendimiento del derecho y ha tenido unos aportes muy importantes en lo que se refiere a los procesos ejecutivos de alimentos, tratándose más que todo de niños, niñas y adolescentes, aunque recientemente también tenemos una sentencia muy interesante de una persona adulta mayor. Otro de los mecanismos que tenemos acá para enfrentar este tema de la carencia en el pago de alimentos o en la contribución a la seguridad alimentaria de esa población vulnerable es la inasistencia alimentaria. Pero miren esta cifra qué tan interesante. Entre 2016 y 2018, 134.874 casos recibidos en Fiscalía General de la Nación. Y en ejecución de penas, 317 casos. Quiere decir esto que estamos en una representación de poco menos del 0,2% de efectividad del proceso de inasistencia alimentaria. Entonces entendemos claramente que este no es el camino. Volvemos al tema de la política pública. Necesitamos algo que nos ayude, una política enfocada a solucionar un problema particular, que es el de garantizar la seguridad alimentaria. Estas audiencias, mire la congestión que genera esto en el sistema judicial. Cuando hablamos de inasistencia alimentaria, el 7% de las audiencias en el año 2014 correspondía propiamente a inasistencia alimentaria. Pilas, cuidado, no es que se llevaran a juicio. Vemos que en este 7% de estas audiencias implica toda la etapa previa, procesos que generalmente terminan en conciliación, aunque no deberían por ser de investigación oficiosa, pero bueno, ese es otro tema. Siguiendo con el contexto, hay un asunto bien particular, y es que seguimos teniendo una carga cultural, unos estereotipos alrededor de lo que es el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y también de las personas adultas mayores. Entonces, se considera aquí, todavía en muchos lugares, que esta es una tarea propia de las mujeres. Nada más alejado de la realidad. Estos son paradigmas que definitivamente tienen que cambiar, se han ido modificando y se ha luchado y se han alcanzado logros importantes. Tenemos muchos temas, por ejemplo, de custodia compartida o de custodia y cuidados personales ejercidos por los padres, por el hombre, ¿sí? O por el papá, si lo queremos ver así. Diferente, pues, de que sea la mamá la que en rigor tenga que tener los cuidados personales de estos hijos o las custodias. Este tema de los alimentos, este tema en los que se refiere a lo económico, los procesos ejecutivos de alimentos, comportan claramente un asunto de violencia económica. Ya, bueno, ¿pero qué tiene que ver los alimentos o el cobro de los alimentos con la violencia? Claro, es que en la medida en que usted está negando un aporte económico para el sostenimiento de sus hijos o de su cónyuge o de sus padres de avanzada edad, lo que está diciendo es, mire, yo ejerzo mi potestad económica con relación a ustedes y así estoy, digamos, yendo a temas de violencia económica. Obviamente, violencia económica implica violencia intrafamiliar. Entonces, miren que aquí también tendríamos otro mecanismo diferente al de acudir a los procesos judiciales y terminar de sobrecargar a los despachos. Lo que tenemos claramente es que hay una mora judicial. Sí, los procesos son lentos, muy lentos, diría yo, en algunas partes más que otras, o en algunos despachos más lentos que otros. Pero también tenemos que ver las razones para ello.
sea, tenemos juzgados atiborrados de procesos, unas competencias de los jueces de familia supremamente amplias. O sea, es que además del conocimiento de lo que por Código General del Proceso les corresponde como competencia funcional o especial, también conocen de segundas instancias, de los comisarios de familia, homologaciones, temas de violencia intrafamiliar también para segundas instancias. Y muchos de estos trámites, bueno, y sin dejar de lado las acciones de tutela, ¿sí? Que también es lo que genera también, digamos, un cúmulo grande de procesos dentro del juzgado y que muchos de esos trámites tienen una preferencia, un trámite preferencial con relación a otros, que implica que el despacho debe suspender unos procesos y arrancar con otros. Entonces, hay que buscar herramientas para intentar sacar un poco esos temas de los alimentos, de la ejecución de los alimentos, de esa órbita judicial y llevarlos a otras esferas. Por ejemplo, mediante los temas de violencia intrafamiliar, mediante los procesos de violencia intrafamiliar ante comisarios, comisarias de familia, perfectamente podría ser una de ellas. En este contexto de la violencia económica. Es claro que muchas madres, ¿sí? Porque generalmente, y si nos vamos al estereotipo que tenemos, aquí en Colombia, la mayoría de las demandas que se presentan por ejecución de alimentos es la madre representando a sus hijos. Entonces, muchas de estas madres en algunos momentos no denuncian por temor a represalias. Entonces, en la medida que yo no denuncio o en la medida que yo no denuncio en violencia intrafamiliar, en la medida que yo no demando en los procesos ejecutivos correspondientes, lo que hago es retrasar la garantía de ese derecho fundamental a la alimentación. Entonces se nos van quedando los niños, vamos perdiendo en nutrición, vamos perdiendo en desarrollo, ¿sí? Y esto nos lleva a que, digamos, en su vida adulta, pues tengamos mayores complicaciones. Tenemos buena presencia institucional. Atiborrada, pero tenemos buena. En otros países hemos tenido pues, la oportunidad de participar en varias conferencias internacionales y, hombre, es que, ¿cómo así? ¿Ustedes tienen un órgano administrativo encargado de protección de niños, niñas y adolescentes? Ah, sí, señor, aquí lo tenemos. ¿Sí? Hombre, ¿tiene un órgano administrativo encargado de la protección de la persona adulta mayor? Ah, sí, señor, aquí los tenemos. Se llaman defensores de familia y comisarios de familia. Y tenemos una buena cantidad de despachos. Hacen falta más. Tenemos buena presencia institucional. Lo que pasa es que nos hace falta para poder evacuar y para poder garantizar en un tiempo corto estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores. Otro tema acá en el contexto es que se desconocen mucho las vías legales para llegar a estas garantías. Entonces, yo se los digo así. Tengo un curso en la Universidad de Violencia Intrafamiliar, propiamente, en la Universidad de Antioquia, con el área familia. Con todos los comisarios que he conversado, en todas las sentencias que he revisado, nunca he visto a alguien que alegue violencia económica por no pagar la cuota alimentaria que fue fijada. Entonces, mire que no sabemos cómo acudir. Los usuarios, el ciudadano no sabe a dónde acudir. Otra cosa, tenemos cuotas o valores incumplidos, dineros insolutos, ¿sí? Y en lugar de acudir a la ejecución, en lugar de acudir al proceso de violencia, volvemos y conciliamos sobre esos valores insolutos. Entonces, miren que vamos retrasando la ganancia de esos o la obtención de ese derecho sustancial de esos dineros que debemos de recaudar. Vamos con el problema del título ejecutivo. Vemos que el proceso ejecutivo, ya entrando al trámite procesal, arranca con un título, como cualquier proceso ejecutivo, de los que antes, por ejemplo, llamamos singulares, que ya hoy el Código General nos elimina esa diferencia entre singulares hipotecarios, hoy tenemos procesos ejecutivos y procesos ejecutivos de alimentos. Gran problema que se encuentra uno cuando va revisando los títulos que le llegan. Hombre, si nosotros necesitamos ejecutar, lo que debemos es responder unas preguntas, o más bien que ese título nos responda a unas preguntas. Una pregunta del qué. ¿Qué es lo que vamos a dar acá? Recuerden que los alimentos comporta, además de lo que es la alimentación propiamente dicha, la comida, tenemos lo que es recreación, educación, salud, vestuario. ¿Sí? Y si queremos también de pronto podemos incluir por ahí las visitas, aunque son, digamos, están en un rango totalmente diferente, pero que necesitamos hablar de ellas. Entonces, primero que todo, ¿qué tendrá que decir nuestro título? ¿Qué?
¿Qué es lo que vamos a dar? Hombre, vamos a dar vestuario. Listo. ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Vamos a darlo en especie o vamos a pagar una cuota extraordinaria dentro de esa cuota alimentaria para cubrir este valor? Hombre, lo vamos a dar en especie. Ah, sí, señor, pero como usted lo va a dar en especie, entonces por favor cuantifíquelo. Porque ¿qué ha pasado y cuál es el gran problema que se encuentra? Que se generan obligaciones en especie, pero cuando vamos a ver qué es lo que va a entregar, ¿sí? No lo cuantifican en dinero. Entonces me dicen, usted le va a dar unos zapatos, le va a dar una camisa, le va a dar unos pantalones o un jean. Sí, ropa interior, pijama y toalla, que es lo que generalmente se regula en este tipo de situaciones. Pero no me dice cuánto vale eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al proceso ejecutivo, ¿qué me tiene que decir el juez? Señor, usted no me cuantifica, yo no se lo doy. Ah, pero es que mire que un jean Levi's vale 250.000 pesos. Y la parte demandada podrá decir, ah, sí, pero es que mire que si yo voy aquí al Hueco de Medellín, me consigo un jean por 30.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el que tengo que dar? Entonces, hay que hacer esas cuantificaciones para que tenga claridad del acta, ¿sí? Para que tenga claridad de ese título. Se los digo de una manera muy, muy amable y muy respetuosa, obviamente. Cuando estamos con un título que proviene de una sentencia, no de un acuerdo entre las partes, una sentencia del despacho o una resolución del comisario o una resolución del defensor, el título generalmente es muy bueno. Cuando venimos de un acuerdo entre las partes, conciliación en un centro de conciliación, conciliación en el proceso de fijación de cuota, conciliación en un proceso de divorcio, ¿sí? Cuando estamos en esos acuerdos entre las partes, los títulos generalmente suelen tener falencias. Algunas oportunidades, pues uno como abogado litigante intenta intervenir en la fijación o la estructuración del título. Sin embargo, se queda un poquito flojo a veces por el tema de que nos frenan. Me dice, no, venga, es que usted me dijo alguna vez un funcionario, era de una comisaría, es que usted lo que quiere es hacer una sentencia. Yo pensaba y decía, hombre, sí, es que obvio, yo quiero hacer una sentencia porque es que allá quiero llegar, o sea, yo quiero que en un momento dado yo pueda garantizar que este título y que estos alimentos puedan ser cobrados. ¿Sí? Yo necesito todos los elementos, y no es que uno sea minucioso, no es que uno se pegue del detalle, sino que en realidad necesitamos obligaciones claras, expresas y exigibles, ¿sí? Para poder llegar a un proceso ejecutivo que me libre un mandamiento de pago, que me decrete unas medidas cautelares y que me pueda ir a un cobro efectivo. ¿Cuánto? En dinero o en especie. ¿Cuántos vestuarios al año? ¿Dos, tres? ¿Cuánto dinero? ¿1 millón, 2 millones, 500.000 pesos? ¿Cuánto vamos a dar? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué día del mes? ¿Qué meses? ¿Cuándo iniciamos? ¿Sí? ¿Dónde vamos a pagar? ¿A quién le vamos a pagar? Pues mire que todo eso, si somos muy juiciosos, y les traigo esta descripción así porque en realidad hay unas falencias impresionantes en los títulos. Una vez, y yo siempre lo cuento, llegó a mis manos un acta de conciliación para ejecución. Una mamá muy preocupada y me decía, mire, es que él no me da nada. Y vamos a mirar ese título, en particular esa acta, era un acta de conciliación, vamos a mirarla y nos damos cuenta de que, gran sorpresa, la obligación era, se obligará a proporcionar una bolsa de leche y 2 tarros de cremas de manos. Y no decía nada más, y decía, bueno, señora, por Dios, pero entonces, ¿qué vamos a ejecutar acá? Entonces, ahí lo que nos toca es devolvernos otra vez a un proceso de fijación de cuota, un proceso de regulación, un proceso de incremento o de revisión. Entonces, o perdemos tiempo, es tiempo que el niño se queda sin sus alimentos. Hay que ser muy, muy conscientes y muy cuidadosos. Les decía que el tema de las visitas y la custodia también era importante. ¿Por qué? Porque estos dos temas, estos dos ítems en particular son inejecutables y ya la Corte lo ha dicho. ¿Sí? Nos dice, no, es que usted no puede ejecutar temas relacionados con personas porque lo que pasa es que las está cosificando. Entonces nos traían una solución, estas dos sentencias muy, muy interesantes, la 6990 del 2018 y la 720 de 2019, muy recientes, y mire que aquí les traigo otra de 2020, 2018-2019 y una de 2020, perdón. Y en estas dos primeras nos dicen, hombre, es que aquí puede haber un incidente de verificación de visitas. Y uno dice, no, es que incidente de verificación de visitas, vamos a mirar el artículo 127 del Código General y tenemos que seguir un debido proceso, ¿cierto? Una garantía constitucional. Y si nosotros vemos ese 127 nos dice, no, es que usted solamente puede iniciar incidentes
sobre temas que estén específicamente o expresamente regulados por la ley. Y en el Código General del Proceso o en la Ley 1098 no existe un incidente de verificación de visitas. Entonces, por ese lado, no podríamos irnos a la ejecución de estas visitas. El tema acá es que si estamos ante este incumplimiento, tendríamos que buscar el apoyo de comisarios o defensores e iniciar procesos de restablecimiento de derechos de niñas y adolescentes. No hay otra forma de hacerlo. O sea, usted no puede ir a decirle al juez cada 8 días que le corresponde las visitas, juez, por favor, adelánteme un proceso de entrega de incapaces. Entonces, primero, el trámite no se te va a mover. O sea, das una demanda hoy y vas a tener la resolución de tu proceso, digamos, a 6 meses, a 7 meses, a un año. Entonces vas a pedir las visitas, esto no tiene sentido. Diferente, por ejemplo, de los procesos de custodia, que ahí sí podemos echar mano de esta entrega de incapaces. Entonces, un ejemplo claro, pactamos una custodia compartida en acta de conciliación. Yo tendré a mi hijo un año de 1 de enero a 31 de diciembre, la madre lo tendrá de 1 de enero a 31 de diciembre del año siguiente. Llegó el 1 de enero, no le entregué el niño. 2, 3, 4, no le entregué el niño. ¿Qué podría hacer la madre en este caso? Hombre, acudir al defensor, sí. Pero acá también podríamos iniciar ese proceso de entrega de incapaces, regulado el artículo 311. Incluso es un proceso que no implica oposiciones. Entonces, si el acta proviene de un proceso judicial, podríamos inclusive presentar esta solicitud ante el mismo juez donde se emitió el acta, o si viene pronto de un proceso de divorcio, un proceso de fijación de cuota. Esta sentencia 034 del 17 de marzo de 2020, la doctora Flor Ángela Ruedas Rojas, muy interesante, supremamente interesante, y lo que nos hace es esa advertencia, nos dice, venga, es que aquí no hay ejecución, o sea, usted no me puede iniciar un proceso por ejecución de hacer, un proceso de ejecución especial, para que yo ordene que se entregue al niño o adolescente en un tema de custodia. No, ese no sería el procedimiento. Lo que vendría aquí en este caso en particular sería un proceso de entrega de incapaces. Muy interesante la sentencia, yo de verdad los invito a que le den una miradita, porque además pues tengamos en cuenta que lo que se refiere a los procesos ejecutivos y de fijaciones de cuota, al ser tramitados en única instancia, lo que tenemos es desarrollos constitucionales por la vía de la tutela. El agotamiento de la petición para los títulos complejos, otro problema bien complicado. Tenemos muchas cuotas fijadas en títulos complejos, ¿sí? Donde nos dicen, mire, es que vamos a dar el 50% de los alimentos, o muy común en las fijaciones de cuota cuando el obligado a dar alimentos es un policía y la conciliación se hace ante el Centro de Conciliación de la Policía Nacional, por ejemplo. Ellos regularmente fijan la cuota en porcentaje de salarios, o también cuando estamos en el proceso judicial de fijación de cuota o procesos de divorcio, procesos de filiación, donde no localizamos al demandado, que es otro problema pues, grande acá, ya ahorita con el tema de las notificaciones lo hablamos. No notificamos, no encontramos al demandado, fijamos en porcentajes, o el Centro de Conciliación lo fijó en porcentajes, o entre las partes se acordó que era un porcentaje del salario. Tenemos que completar o configurar ese título complejo, ¿sí? Entonces, algunos despachos han venido diciendo, bueno, entrégueme usted la información ejerciendo el derecho de petición, artículo 173, parágrafo segundo del Código General, ¿sí? O otros me dirán, hombre, agote una prueba extraprocesal. También hay que decirlo, ¿por qué nos vamos por ese camino tan largo? ¿Sí? Lo que hacemos cuando nos exige que vamos a agotar esa petición o esa prueba extraprocesal es que primero la petición no nos la van a responder. O sea, ¿qué nos va a decir el pagador? No, señor, ley 1266, ley 1581-2012. Mire, aquí hay una información que es reservada, información que es privada y que únicamente la podemos revelar con la autorización del propietario de la información o con la autorización del juez. Hay varias sentencias al respecto que nos dicen, hombre, venga, es que usted no se puede dilatar esta consecución. No pida prueba extraprocesal, no pida que se agote el derecho de petición porque ya se sabe que no le pueden responder. Incluso esta sentencia 101.31 de 2020
lo que nos dice es, mire, aquí hay un tema muy particular. Usted me pide una prueba extraprocesal, corresponde al juez, a los jueces civiles, municipal o circuito, pero cuando va a hacer la solicitud, el juez le dice, no, pero es que usted tiene que pedirla ante el juez que es competente para tramitar su asunto, o sea, el juez de familia. Pero cuando va donde el juez de familia le dice, no, es que usted no puede tramitar este asunto acá, porque es que este tiene unas reglas especiales de competencia y corresponde a los jueces civiles. Entonces, no es este el camino. El camino es hacer las solicitudes respetuosas a los despachos para que nos den los oficios o para que se oficie a las EPS. Generalmente hacemos esa solicitud, que se oficie a la EPS o si tenemos otra información donde podamos obtener el dato, que se oficia a las entidades correspondientes. Después de la expedición del decreto 820-2020, esto ha mejorado mucho, porque antes sí se requería casi que en todas las oportunidades, la mayoría de los despachos, que se agotara esta petición preliminar. Cuando tenemos entonces este título complejo, cuando lo alcanzamos a configurar, lo que viene después será la reforma de la demanda. ¿Sí? Pues también hay que estar muy pendientes. Llega la información, el despacho nos da traslado de la información, no reformamos la demanda inadmitida, después demanda rechazada y volvemos a empezar. Dilatamos la consecución de esos derechos. ¿Sí? Hay que ser muy, muy cuidadosos y seguir los procedimientos muy bien. La demanda en la era digital. ¿Sí? ¿Qué pasa con la demanda en la era digital? Seguimos con los mismos requisitos generales del decreto del artículo 82 del Código General del Proceso. Nos dice los hechos, las pretensiones, en forma clara, en forma expresa, fundamentos de derecho, la presentación de las partes, pero también vamos a sumarle lo que nos dice el decreto 806. Hombre, los canales digitales. Este decreto ya no está diciendo, mire, no me entregue documentos, no me entregue anexos, no me entregue el tan discutido CD o el disco de datos o la información digital de la demanda, que algunos despachos pues decían, entréguemela, otros decían, no tenemos justicia digital, entonces no me la entregue, ya esto está resuelto. ¿Sí? Ya hoy podemos entender que en realidad tenemos una verdadera justicia digital de la mano de este decreto 806-2020, que ya su constitucionalidad fue dada y pues obviamente con algunas salvedades, pero finalmente se obtuvo el pronunciamiento que se esperaba con relación al mismo. Importante mencionarlo. En los procesos ejecutivos que he tenido la oportunidad de presentar en vigencia del decreto 806, en ninguno de ellos se me ha solicitado que aporte el título original. Uno dice, bueno, esto es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que entregar el título original implicaría desplazarse hasta, primero pedir la cita, segundo, desplazarse al despacho, hacer la entrega del documento y ahí sí esperar la admisión de la demanda o esperar pues el trámite procesal. Así ocurre con los singulares, con los ejecutivos que no son por alimentos. Y esto hace, obviamente, que los procesos se demoren mucho más en el tiempo. Entonces, es una ganancia importante de este decreto 806. Obviamente, pues, el tema de confiar en la buena fe de las partes, en la buena fe de los litigantes, acá ha hecho una labor bien importante. Como estas obligaciones alimentarias son de tracto sucesivo, obligaciones que se causan en el transcurso del tiempo, voy a poner un ejemplo sin querer compararlo, cánones de arrendamiento, cuotas de administración, pagos de contratos de suministro, ¿sí? Se causan en el transcurso del tiempo. Error muy común en la presentación de las demandas. Llega el litigante, presenta la demanda, dice, señor juez, este señor tenía una cuota fijada desde el año 2016, a 2021 no ha dado cumplimiento a la misma, no ha pagado ni una sola cuota, debe de 20 millones de pesos. Y en la pretensión, por favor, libre mandamiento de pago en contra del señor fulanito de tal, a favor del menor tal, porque pues, hagamos la salvedad, aunque creo pues que es muy necesaria, el demandante en los procesos ejecutivos
dispositivos de alimentos es el niño o niña adolescente, bueno, o el adulto mayor. Lo que pasa es que cuando es niño o niña adolescente va a estar representado por su padre. Hago la advertencia porque cuando este menor de edad llega a los 18 años, debe hacerse el cambio digamos, del titular del proceso. Ya él va a dejar de ser representado por su padre o por su madre y continuará él con el trámite procesal. Preocupante porque algunos hijos simplemente dicen, no, yo no me encuentro interesado en seguir con este proceso, o porque simplemente dice, bueno, ahora sí, toda esta plática es para mí, pero en realidad tenemos que tener en cuenta una cosa: en ha realizado los gastos para, digamos, el sostenimiento, la educación, la recreación, la salud de este niño o niña adolescente, así o el padre que tiene los cuidados personales, de custodia y cuidados personales, que hay que hacer la diferenciación. Pues cuando él dice, llego a los 18 años, la plática es para mí, se le olvida que la persona que estuvo a cargo de estas obligaciones fueron sus padres. El registro, para que terminemos con este pequeño paréntesis, el registro de deudores alimentarios morosos trae un artículo muy especial al respecto, que tenemos que esperar a ver cómo le vamos a dar aplicación. Y es que nos dice que será legitimado también por activa aquella persona que estuvo a cargo de los gastos del niño o niña adolescente, o la persona, o suplantó o se subrogó en la persona que tenía la obligación de hacer estos gastos, pues tendrá la legitimación para poder realizar los cobros correspondientes. Muy particular, vamos a ver cómo se da el desarrollo de esta parte, de esa parte en particular de la ley del registro, porque no entendería pues ahorita cómo lo podemos hacer, más allá pues, de que se presente el Ejecutivo, pero entonces ¿cuál será el título? ¿O será que ya tiene que haber una fijación de cuota para poder adelantar este proceso? Tendremos que verlo en el futuro. Cerrando el paréntesis y volviendo con el tema de las reglas de esa obligación de tracto sucesivo, hay que ser claros. Cada obligación, la suma de la cuota de enero, la cuota de febrero, la cuota de marzo, la cuota de abril, es una cuota, es una obligación. Cada una tiene su propio registro de intereses. Entonces, cuando hacemos la relación de los hechos y las pretensiones, para que lo tengan por favor muy en cuenta los compañeros litigantes que nos acompañan, cuando hacemos esta relación, debemos hacer individualización de cuota por cuota. Y en la pretensión, pues, habrá que individualizarla igualmente, pero también podemos hacer la referencia al hecho. Pues así evitamos que nos inadmitan, porque está en total razón el despacho al inadmitir una demanda que no contenga esta característica. Porque obviamente pues él tendrá que librar mandamiento de pago por cada una de las cuotas, y también por los vencimientos sucesivos, o sea, por las cuotas que se vayan causando en el transcurso del proceso. Hombre, que no lo dice, pues el juez también podrá decirlo de oficio: libro mandamiento de pago por aquellas cuotas que se causen en el transcurso del proceso por tratarse simplemente de una obligación periódica. Dentro de esta era digital también, poder y amparo de pobreza. Hablo del amparo porque, digamos, en el consultorio jurídico, imagino que, de hecho, en varias universidades que conozco, imagino que en todas es así, cuando tenemos usuarios en este tipo de procesos, lo que hacemos es pedir amparo de pobreza para ellos, a fin de que se les proteja ante ciertas eventualidades del trámite. Por ejemplo, tenemos que pedir unos secuestros de bienes inmuebles que no tengan que pagar estos costos de curador y algunos otros gastos procesales. Estos anexos de poder y amparo, ya con la era digital, primero no requieren de suscripción. O sea, yo no tengo que ir, firmar el poder, el usuario no tendría que firmar el poder tampoco, el cliente no tendría que firmar un poder para poderlo aportar al despacho. Entonces, bastará con la entrega digital o por los canales digitales correspondientes. Hay varias alternativas. Desde el Consejo Superior de la Judicatura se han dado instrucciones al respecto. La escuela, si mal no estoy, hace también por allá muy iniciada la pandemia, cuando estábamos hablando del decreto 806, también dio unas conferencias muy interesantes al respecto de toda esta era digital y cómo garantizar ese debido proceso en estos documentos. Los traslados es un tema bien interesante. Muchos colegas me han llamado y me dicen:
Mauricio, ¿qué pasa con esos traslados? ¿Cómo es que tenemos que hacer los traslados? Y uno dice, hombre, pero es un proceso ejecutivo. ¿Para qué hacer traslados? No, tenga en cuenta que si usted está solicitando una medida cautelar, no puede hacer el traslado. Porque si usted le informa al demandado que lo va a demandar, ¿qué va a hacer el demandado? Pues uno pensaría, bueno, saliéndonos del tema de la presunción de la buena fe, usted pensaría, usted le avisa que lo va a demandar, él se insolventa. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos con este asunto. No damos el traslado. Cuando el despacho nos libre mandamiento de pago, cuando el despacho nos ordene notificar, pues procedemos con la notificación, previo al agotamiento de las medidas cautelares, para que también lo tengamos muy presente. El derecho de postulación en estos procesos ejecutivos de alimentos. El proceso, si bien sigue las reglas del ejecutivo, entre comillas, singular, para poder llegar a la jurisdicción, debo ejercer derecho de postulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trámite del proceso no tiene nada que ver con el tipo de trámite o el tipo de procedimiento que se da, que será el ejecutivo de mínima cuantía, sino que se tramita por la especialidad. Entonces, en los singulares me permiten actuar en causa propia en aquellos procesos que sean de única instancia, mínima cuantía, que tramitan ante juez municipal. Por este proceso se tramita ante un juzgado de circuito. ¿Sí? Hay algunas excepciones para realizar los trámites y vienen pues ya dadas en la ley 583 en lo que se refiere a los consultorios jurídicos y los estudiantes, pero de lo contrario debo ejercer el derecho de postulación. ¿Qué quiere decir esto? Que si presento la demanda y el demandado va a proponer excepciones o recursos de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago, ¿sí? En ejercicio del debido proceso, él deberá ejercer derecho de postulación. Es decir, deberá nombrar un apoderado para que lo represente en el proceso. ¿Por qué traigo a colación este tema en particular? Porque he visto, me ha tocado presenciarlo y tener conocimiento de los procesos, donde algunos despachos, más que todo, digamos, en regiones apartadas, donde este tema no hay juzgados de familia, ¿sí? Entonces le corresponde conocer al promiscuo municipal, permiten que la parte se pronuncie, o sea, que la parte conteste la demanda y dan trámite a las excepciones. Y vamos al tema de los recursos. Entonces, venga, entonces, usted le permite que se pronuncie, pero él no ejerce derecho de postulación, entonces venga que tengo que ejercer un recurso de reposición contra el auto pues, que le tiene por contestar la demanda y el juez probablemente me vaya a decir pues, que esto es un proceso ejecutivo, es de mínima cuantía, porque me va a decir que es inferior a 40 salarios mínimos, yo le voy a decir que es por la especialidad. Después de que nos resuelvan el recurso, que probablemente será desfavorable, tenemos que acudir otra vez a la vía de la tutela. Entonces también cuestionamos aún más los despachos, ¿sí? No estamos dándole aplicación al debido proceso, artículo 29, que debe acompañar a todos los procesos judiciales, y estamos ralentizando, retardando la garantía de los derechos alimentarios de estos niños, niñas y adolescentes. Vamos con las medidas cautelares previas y procesales, aunque digamos lo más común en estos casos ejecutivos de alimentos es que desde el inicio de la demanda se presenten medidas cautelares. Esto es pues si se tiene conocimiento, porque vamos a la primera complicación. No sabemos quién es el pagador. Es la regla general en estos casos. Pocas excepciones, pero es la regla general. Sabemos quién es el pagador del demandado, debemos de solicitar los oficios correspondientes, nos devolvemos otra vez a lo que dijimos ahorita al inicio con relación a los títulos complejos, ¿sí? Y lo aplicamos a este ítem también. Pues es que si no sabemos quién es el pagador, por favor, juez oficio. No me diga agote el derecho de petición ante la EPS o agote la petición ante la EPS, porque la EPS me va a decir, yo no le puedo dar esa información. Entonces, la solicitud concreta, la solicitud real es de oficio, de solicitud de oficio. Nos van a decir quién es el pagador. Bueno, vuelvo y hago también la remembranza de que después del decreto 806 esto ya no ocurre, porque si yo no sé quién es el pagador y no conozco los canales digitales, entonces lo que hago simplemente es pedirle al juez, con base en el decreto 806, oficie a la EPS, ofíciele
a la caja de compensación, ofíciele a la empresa de telefonía, ofíciele a quien yo sepa que puede tener la información de ese señor en lo que se refiere a sus canales digitales. Se refiere pues al empleador, sí tendrá que ser la EPS, caja de compensación, si de pronto tengo conocimiento de cuál es. Y yo como demandante, yo como apoderado del demandante también tengo unas cargas. Y es por lo menos indagar dónde es que está afiliado este señor a la caja de compensación, pero hay plataformas públicas como el ADRES, como el CISPO, el ROAF, que me permiten acceder a cierta información que no está reservada y que me dicen, mire, este señor está afiliado a la caja de compensación X, a la EPS Y, tiene está asegurado en riesgos profesionales por tal entidad. Yo le solicitaré al juez, pues, por favor, ordéneme ese oficio, ayúdeme a buscar cómo concretar esta práctica, o este decreto y práctica y posterior práctica de la medida cautelar. ¿Sí? Viene el otro tema complejo. Bueno, ya sabemos quién es el pagador. Ahora vámonos por la solicitud de embargo. Solicitamos el embargo y el pagador no consigue. El pagador no consigue. Le decimos al juez, por favor, requiera, y el pagador no consigue. ¿Qué tenemos que hacer? Iniciar el incidente de solidaridad. Mazmorra. Pues miren que, por ejemplo, todos estos temas de los que les he venido hablando, lo podríamos solucionar si, así como tenemos el REDAM, tuviéramos otra política que nos permitiera avanzar mucho más rápido, de una forma mucho más ágil en el proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a crear un sistema, vamos a crear una plataforma donde tengamos toda la información, donde el despacho pueda directamente acceder y verificar quién es el empleador, inmediatamente tenga su medida cautelar, su solicitud de embargo, prestaciones sociales, conforme dice el Código Sustantivo del Trabajo, salario hasta el 50%, el artículo 129 y 130 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Viene el tema de los oficios, está complicado un poquito este tema ahorita, otra vez por la congestión de los despachos. Entonces, me libra mandamiento de pago, me autorizan el decreto de la medida cautelar y me dice que me van a emitir oficios. Debo solicitarlos, el despacho los debe elaborar y me los debe enviar. Hay unos juzgados que están muy acuciosos y son muy conscientes de estas, digamos, afugias que sufrimos con relación a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Inmediatamente emiten el oficio y ellos mismos lo envían a las diferentes entidades. Entonces, al DAS, a la Migración Colombia, antes cumplió las funciones del DAS, a las centrales de riesgo y al empleador, si sabemos quién es, o al EPS que le estemos solicitando. Si no, entonces nos toca esperar a que nos llegue el oficio. Recomendación importante para los litigantes que pronto nos acompañan, los que vayan a ver esta conferencia después cuando la suban, hombre, digámosle al despacho quiénes son los encargados, quiénes son los competentes, ¿sí? ¿Cuáles son los correos electrónicos, a dónde dirigirnos, no tengamos mora en el envío de esos oficios, remítanlo a la entidad y de una vez al despacho, para que cuando nos vamos para el incidente de solidaridad todo sea mucho más ágil y no tengamos que presentar un memorial con pruebas, con 50.000 oficios, sino que de una vez le digamos, despacho, señor juez, entregamos los oficios este día. Estas son las pruebas aportadas a usted, se le remitió directamente, por favor, de inicio del incidente de solidaridad, requiere al pagador del demandado. Dentro de estas medidas cautelares, tenemos una muy especial, que es la reducción de embargos. ¿Por qué nosotros podemos buscar una reducción de embargos en un proceso de estos? Proceso ejecutivo. El demandado tiene un hijo, y es por el cual nosotros estamos intentando ejecutar. Pero te resulta que también tiene otro, ¿sí? Con su nueva compañera, con su nueva cónyuge o una relación anterior o que sea, ¿sí? También hay que garantizarle los derechos alimentarios hacia otro hijo o a esta persona adulto mayor, que ya les voy a hablar de esta sentencia 5006. Entonces, ¿qué puede hacer el demandado en este caso? Venga, pues, por rebájeme el embargo, es que yo tengo que garantizar la alimentación de otro niño o de otro adolescente o de otro joven que no ha cumplido los 25 años y se encuentra estudiando y tengo responsabilidades a mi cargo. Entonces, pues emitirá ese decreto. He visto en algunos despachos que lo niegan cuando no se ejerce derecho de postulación. Aquí habrá que decir algo. Hombre, si este demandado, perdón, no está ejerciendo derecho de postulación,
pero el despacho efectivamente se da cuenta de que el menor existe y que es hijo del demandado, por vía oficiosa puedes hacer esa reducción de embargo. ¿A qué le quedará a la otra parte? Si quiere procurar el recurso de reposición, pero es muy claro que se debe garantizar los derechos. Recientemente, en esta sentencia 5006 del magistrado Octavio Augusto Tejero Duque, se determinó que los terceros podrían ser intervinientes en este tipo de asuntos. Digamos, una sentencia muy novedosa, como muchas de las que recientemente han salido con relación a lo que son los alimentos o a lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Esta intervención en particular, también los invito a que revisen esta sentencia. Lo que dice es, vea, es que usted no es interesada, usted no es parte en el proceso. Esta fue la madre del demandado que dijo, mire, juez, por favor, reduzca esta medida de embargo porque es que mi hijo es el que vela por mi sustento. Yo tengo 70 y punta de años y tengo otros hijos, pero no me ayudan y no tengo casa y no estoy pensionada y soy viuda, no tengo con qué sobrevivir. Entonces, venga, por favor, redúzcala. ¿Sí? ¿Qué pasó acá en este caso? Venga, es que el juez de instancia, el juez de familia le dijo lo que sería en principio obvio para uno, le dijo, mire, usted no tiene legitimación en la causa aquí, usted no es un tercer interveniente, no es un litisconsorte necesario, ni siquiera facultativo, ni casi necesario. Usted no tiene, digamos, por qué participar en este proceso. Se va a la interposición de la tutela, en la impugnación, la corte determina, dice, hombre, está bien, esta señora no es parte en el proceso. Sin embargo, tiene que tener en cuenta que es una persona vulnerable, población vulnerable. Y acá un tema bien importante y es lo que se refiere a las reglas de Brasilia, con poca aplicación en Colombia, pero que ya viene haciendo línea la ley 2055, que es el que establece la protección para las personas, perdón, la que acoge los derechos de las personas mayores, ¿sí? Tiene su fundamentación en parte en las reglas de Brasilia. Y los despachos judiciales, digamos, en todos esos temas, en lo que se refiere a los alimentos, el mismo juez de familia que está conociendo el proceso en única instancia, perfectamente puede hacer aplicación a esta regla de Brasilia cuando se refiere a temas de niños, niñas y adolescentes o personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es población vulnerable. Ya sabemos que tienen que ser escuchados en el proceso y que además digamos, de ese criterio diferencial, ¿sí? o ese trámite diferencial que requiere, pues hombre, también podemos aplicar una regla diferente que no ha sido pues todavía adoptada plenamente por Colombia, pero que finalmente hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad porque se refiere a los derechos humanos, ¿sí? A la protección de derechos humanos. Entonces, aplicando esta regla de Brasilia, ¿qué dijo el juez? Persona vulnerable. Ve desmejorado su subsistencia, su alimentación, hombre, se ordena la reducción. Se le pide al juez que deje sin efectos los autos correspondientes y que se ordene la reducción del embargo o que vuelva a revisar la decisión, tome una nueva basado en estas consideraciones de la sentencia. Muy interesante. El tema de la notificación, pues prácticamente lo que más cambió con el decreto 806, el mandamiento de pago no se notifica por estados. Esa es otra consulta que regularmente hacen los colegas, regularmente hacen los estudiantes. Vea, el juez libró mandamiento de pago y no subió la actuación a los estados electrónicos. No le dice, es que no la tiene que subir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted está pidiendo medidas cautelares previas, pues obviamente no la puede subir a los estados electrónicos, así lo dice el decreto 806. Además, si hay menores involucrados, tampoco lo podría subir. Entonces hay que solicitarle al despacho que, por favor, remita ese auto que libra mandamiento de pago a los correos electrónicos, ya junto con los oficios, pues, si hay lugar a ello, ya hablamos de este tema del desconocimiento de los canales digitales. Y el envío de memoriales al demandado, como para resumir un poquito este tema, es importante tenerlo en cuenta porque yo lo envío al canal digital. ¿No?
si tiene la confirmación de lectura o si la da, pues uno supone que él lo recibió. De lo contrario, entonces uno le pide al juez, pues, perdón, uno le pide al juez, continúe con el proceso porque el demandado lo recibió. Resulta que el demandado no lo recibe. Él dice, no lo recibí, entonces tiene las nulidades. ¿Sí? Y si de todas maneras con las nulidades no le aplica, entonces tiene la acción de tutela para proteger su derecho de defensa. La idea es que esto no ocurre, que digamos, podamos llevar todo el trámite de una forma muy eficiente para que no nos retrasemos. En la liquidación del crédito, además del tema de los intereses, que también ha sido muy discutido y que en algún momento la Corte Constitucional inclusive determinó que no había lugar a ellos por allá en el año 2004, si mal no estoy, 2009, ya cambió la postura y dice, sí, claro, es que hay lugar a indexación, que es la corrección monetaria por el aumento del valor del dinero, y también hay lugar a intereses de mora. Ahora, invitación, empecemos a mirar en nuestros acuerdos cómo hacemos estos intereses, cómo los convenimos. No nos quedemos con el interés legal. Vamos a mirar si podemos hacer interés bancario, podemos fijar, perdón, interés bancario corriente como un interés convencional que lo permite el artículo 17 del Código Civil. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, aquí no se va a aplicar, en caso de mora no se va a aplicar el interés legal, sino que se va a aplicar el interés bancario, en este caso máximo moratorio, una y media vez el bancario corriente. Uno diría, en principio no hay problema. Aunque esto no sea un negocio jurídico en sí, digamos, de tipo bilateral, donde hay obligaciones de parte y parte, sí lo que tenemos es una obligación de pagar unas sumas de dinero determinadas. Siendo así este tipo de obligación de pago, pues perfectamente podríamos decir, vamos a calcular intereses de otro tipo, o vamos a hacer unos incrementos de otro tipo también. Y en lo que se refiere a la entrega parcial de títulos, les traigo esta sentencia, la T-10436 de 2021. Esta sentencia en particular, ¿qué nos está diciendo? Ya había otras sentencias de entrega parcial de títulos. Entrega parcial de títulos lo que me dice es, yo entrego, digamos, el procedimiento normal en el trámite ejecutivo es, entrego títulos cuando tenga en firme el auto que aprueba la liquidación del crédito. Pero uno dice, pues, yo no puedo esperar tanto tiempo. Mire que es que estamos con un niño que tiene hambre. Mire que estamos con un niño que tiene unas necesidades que están siendo insatisfechas en este momento. Mire que estamos con una persona adulta mayor que no tiene cómo garantizar su sustento. Digo, pues, por favor, entrégueme los títulos de forma anticipada a ese auto que aprueba la liquidación del crédito. Incluso, entréguemelos de forma anticipada a la audiencia o al auto que ordena seguir adelante con la ejecución o la sentencia que resuelve las excepciones. Muchas sentencias hay al respecto. ¿Qué tiene de particular? Obviamente, autorizando esa entrega parcial de títulos, garantizando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, no tanto para los adultos mayores, pero con las reglas de Brasilia, el juez puede tomar perfectamente la decisión, ¿sí? Y fundamentarlo ahí como ingresándolo a nuestro bloque de constitucionalidad. Esta sentencia en particular lo que nos dice es, mire, entregue los títulos, aunque no se haya dado siquiera la notificación del demandado. Yo cuando la leí dije, madre, pero debido proceso, derecho de defensa, ¿qué pasa aquí? Es aplicación de los principios generales, reglas constitucionales, derechos de los niños, prevalencia de sus alimentos. ¿Qué le dice el juez? La corte al juez dice, no entregue los títulos entendiendo que se trata del cubrimiento del crédito que inicialmente se libró. Entregue los títulos entendiendo que se trata del cubrimiento de las cuotas que se están causando en el transcurso del proceso. Muy exótica la sentencia. Decisión que uno dice, nos quedamos ahí como un poquito pegados en lo que se refiere al tema de procedimiento. Sin embargo, válida perfectamente. Vamos a unas conclusiones generales, ya como para ir redondeando. Vamos con el tiempo más o menos justo. Conclusión número 1. Los alimentos en favor de la población vulnerable comportan un problema social complejo, cuya solución bien podría darse con la formulación de políticas públicas, ya lo dijimos, que apuntan a garantizar la seguridad alimentaria a cargo de los alimentantes. No se puede pretender solucionar problemas con más pena.
más pena de inasistencia alimentaria no es la solución. Ya sabemos que la inasistencia no funciona, o que el proceso penal no funciona para este tipo de asuntos. Tenemos soluciones de fondo para que podamos visibilizar estos adultos mayores, niños, niñas y adolescentes que están siendo casi que invisibilizados por la sociedad y en estos trámites ejecutivos. Otra conclusión, la mora judicial es un fenómeno estructural y es multicausal. Muchas competencias, cúmulo exagerado de procesos. O sea, un despacho judicial con todos sus funcionarios humanamente no es capaz de tramitar todos los procesos que tiene. Eso está clarísimo, aquí y en todas partes. Puede ser de un promiscuo municipal, de un municipio pequeño, y de todas maneras no son capaces de agotar. ¿Sí? Esto hace difícil la consecución de estos derechos sustanciales y obviamente el acceso a la administración de justicia sea pronto y eficaz. Y una conclusión final. Pese a que se ha avanzado mucho en la calidad y el contenido de estas obligaciones alimentarias, algunas de ellas no permiten la ejecución. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar mejorando todos los días en los procedimientos, estar mejorando todos los días en las estructuras, en la respuesta a estas preguntas iniciales, de modo que podamos garantizar estos derechos sustanciales y derechos fundamentales a la alimentación y a una alimentación. Doctor Mauricio, muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas. Primera, doctor, ¿qué mecanismos se podrían aplicar para lograr una mayor efectividad en la práctica de medidas cautelares? Bueno, ahí la pregunta es bien interesante. Ya tenemos el REDAM. ¿Qué pasa con el REDAM? Pero de la forma como fue estipulado, que tenemos pendiente una reglamentación. ¿Qué necesitamos? Una reglamentación rápida, una reglamentación ágil para que esta ley en particular, esta ley de registro de deudores alimentarios morosos, en realidad nos sirva para poder garantizar ese pago y para que las medidas cautelares que se pretenden en estos procesos ejecutivos de alimentos sean más fáciles de practicar. Entonces, por ejemplo, el REDAM nos trae una central que va a estar encargada de realizar el reporte a las centrales de riesgo y a Migración Colombia para el impedimento de salida del país. Entonces eso nos evita trámites de oficios, vaya y venga con el despacho, además de que le da esta función también a los funcionarios administrativos que conocieron de la fijación. Digamos, va a ser mucho más ágil y aunque después deba iniciarse, pues si es ante funcionario administrativo, aunque después deba iniciarse el proceso ejecutivo, nos va a ayudar a que, digamos, todo se surta de una manera más pronta. Esa sería una buena alternativa, además pues, de crear una política pública que condense todo lo que tenga que ver con los alimentos de los niños, niñas y adolescentes y población adulta mayor, y población joven también. Siguiente pregunta. ¿Qué retos tiene nuestro ordenamiento constitucional para asegurar la protección del derecho a la alimentación en los niños, niñas, adolescentes y en personas mayores de edad con especial condición de vulnerabilidad? No me canso como de repetirlo y lo he dicho varias veces hoy, ya lo he dicho en varias partes. Las reglas de Brasilia. Yo creo que incluir de forma concreta la aplicación de estas reglas de Brasilia a nuestro ordenamiento constitucional implicaría, digamos, una facilidad en lo que se refiere a la interpretación por parte de los despachos de algunas normas que integrarían este bloque de constitucionalidad y que contribuirían a que efectivamente se garanticen los derechos de las poblaciones vulnerables. Esa sería una muy buena alternativa. Última pregunta, doctor Mauricio. ¿Cómo puede contribuir la digitalización del Servicio de Administración de Justicia en la realización de las garantías constitucionales del proceso ejecutivo de alimentos? Bueno, la digitalización ya viene volada. Después de que salió el decreto 806, ya muchos despachos rápidamente le cogieron el ritmo a la digitalización. En la medida que se vaya avanzando en todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, va a ser mucho más ágil el trámite del proceso. Incluso pues también tengo cierta preocupación, porque es que hoy lo que tenemos es que algunos abogados no han cogido el ritmo, no han podido vincularse directamente con lo que es este trámite,
con lo que son los trámites los trámites digitales, y en la medida que lo vayan haciendo, van a aumentar el número de demandas. También, en la medida que vayan saliendo los nuevos estudiantes, que vayan egresando, que vayan convirtiendo en abogados, estudiantes que ya vienen preparados con la era digital, porque no es lo mismo saltar de un proceso pues, que era primero escritural verbal, pero con el componente escriturales, a un proceso ya digital. No es lo mismo brincar así que salir de la universidad con ese tipo de preparación. Pues en la medida que vayan viniendo más profesionales nuevos, egresados, asumiendo pues, su rol de abogados, pues irá incrementando el número de demandas. Entonces también es un tema como que, bueno, en la medida que vamos avanzando en la digitalización, también debemos de ir avanzando en, digamos, en ampliar el número de despachos, en mejorar las condiciones a los funcionarios, y así podamos avanzar. Pero indudablemente la digitalización de los procesos y de estas actuaciones judiciales contribuye muchísimo a la agilidad y a la garantía de los derechos fundamentales, nada más pues, con el tema de erradicación de oficios, erradicación de demandas digitales, que ya pues, evitamos pues, lo que muchos padres hacían, que era irse para la audiencia con los niños y enfrentarlos allá pues como el padre, como para generar la lástima, pero una cosa impresionante. Entonces avanzamos mucho con este contexto. Un agradecimiento muy especial al doctor Mauricio Rumo Marín por su clara y ponderada explicación sobre las garantías del derecho a la alimentación, especialmente en los procesos de ejecución. Un tema recurrente en el ejercicio de la administración de justicia y, como bien lo dijo, doctor, en su conferencia, que nos exige estar atentos frente al cumplimiento de las distintas garantías jurídicas que tienen asiento en las normas constitucionales y que hacen posible superar las dificultades que impiden asegurar precisamente la alimentación equilibrada de distintos sectores de la población colombiana, en especial la de los niños, niñas, adolescentes y sujetos especiales de protección, sobre quienes se debe evitar la transgresión de este derecho fundamental. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia, que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.